Bueno, estamos con Gustavo Fontán en una nueva emisión, podríamos decir, de Encuentro Itinerante. Gracias, Gustavo, por aceptar nuestra invitación. Gracias a La verdad ustedes. que estoy muy contento de poder charlar con vos. Ya hemos charlado en otros momentos, en Rosario, recuerdo el año pasado. Eh, Gustavo es director de cine, también es docente en la Universidad de La Plata, ¿no? Y, Exactamente. Y en la de y en Lomas Lomas de de Zamora. Zamora. Perfecto. Tenía una producción, una vasta producción, podríamos decir. Hay muchas películas que incluso se pueden encontrar online. La gente puede disponer o disponerse a verlas online. La última que estuvo circulando bastante fue El Árbol, porque la presentaron Sí, en la Casa del Bicentenario, ¿es así? exactamente. Una película del 2005, Sí. 2006, Tenés, bueno, hay otras películas como La Casa, La Deuda, que fue la última que se presentó, y del 2019. 2019. A mí lo que me gustaría para empezar es remontarnos al origen, vamos a decir así, al origen del cine, en cuanto a que este es un dispositivo netamente moderno y netamente ligado a lo científico. Fines del siglo XIX, más allá de los antecedentes que tiene el cinematógrafo, nace el cine. Y al mismo tiempo que nace como producto de la ciencia, como producto del desarrollo científico, hay algo en la recepción de los primeros espectadores que tiene que ver con la magia, con la incredulidad, con no poder creer que hay personas que están caminando, que se están moviendo, árboles que se están moviendo, gente que está transitando. A mí me parece muy interesante esta especie de paradoja que se da, quizás se dé con otros inventos, digamos. Pero en el cine para mí se nota esta cuestión de, por un lado, la ciencia, y no, por un lado, la ciencia y simultáneamente algo que aparentemente se presenta como la disolución del misterio, que es la ciencia, abre una veta, abre una puerta para ese misterio, bueno, para eso, para el encanto, digamos. Sí, en un momento muy como el preámbulo de lo que iba a eclosionar con las vanguardias, posteriormente con las guerras, ¿no es cierto? De entreguerras, ¿no? La crisis en la razón. Pero el cine de algún modo ya viene a dar cuenta de esto, ¿no? Es decir, esa posibilidad de capturar algo invisible, de capturar algo... vos fíjate, a mí me parece que hay dos cosas ahí muy significativas, que no me parecen menores. Por un lado, dijiste el viento, viste que hay una película de los Lumière, que La comida del Mm, bebé, que si la viéramos y la mostráramos y preguntáramos qué ven, ¿no? Bueno, hay digamos, un matrimonio con un bebé en el medio, le están dando, está sentado en una sillita y le están dando de comer. Es decir, podríamos describir con absoluta claridad a cualquier hoy espectador lo que se ve ahí. Sin embargo, hay un libro de Aumont que se llama Cine y Pintura, viste, que busca las críticas que salieron, los comentarios en el diario, los comentarios en el diario de la película, y hay alguien que comenta y dice, la película es increíble, se ve el viento, mira, se ve el viento. Pero uno mira detrás, cosa que nosotros ya no veríamos, no vemos, ¿no es cierto? Los árboles moviéndose, claro, ¿no? Que de algún modo daba cuenta también de un fenómeno que buscaban los impresionistas, cómo capturar lo atmosférico, cómo fijar lo atmosférico. Entonces, por un lado, la lectura es ideológica, está en el orden de lo que se busca, pero siempre con esa tensión de lo misterioso. Y el otro efecto a mí me parece que es fantástico del cine, que es el cine inmediatamente entienden que la beneficiaba mucho al cine convertirse en una caja negra, porque la potencia del fuera de campo era mucho mayor, es decir, una pantalla que explotaba fuera de la pantalla. Entonces, lo invisible capturado, pero a su vez lo invisible claro. sugerido, ¿no? Había como un doble aspecto, ¿no? De eso que Y explotaba fuera de la tu pantalla. trabajo, esto, digamos, no sé exactamente de qué forma explicarlo, pero en tu trabajo se ve que hay una insistencia, que hay
que hay una cámara que de alguna forma está maravillada con que haya cosas, con que haya objetos, con que haya personas. Yo no sé si podemos decir que hay una cámara maravillada con que haya y que no haya al mismo tiempo, con las luces y las sombras, ¿no? A mí me parece que tu trabajo, en ese sentido, se hace cargo un poco de esta tensión entre el dispositivo técnico y Sí. el misterio. Quizá no de modo mágico, digamos, si usar una palabra, pero a mí me parece que eso está dado en tu obra, esta preocupación por meterse en la intimidad de las cosas, en la intimidad de las personas, saber que hay un límite ahí complejo de hasta dónde, pero hay una insistencia que me parece que vos trabajás. Sí, está bien. Sí, para mí el cine vale en tanto la posibilidad de capturar algo que está vivo, algo que late, algo que es inminente, algo que manifiesta o de algún modo propone una tensión entre lo visible y lo invisible. ¿No es cierto? Esa tensión que puede ocurrir de maneras muy diferentes y con características muy diferentes, pero para mí el arte de algún modo es perturbador, nos interpela en la medida que eso invisible nos obliga como sujetos a completar, a ampliar, no puede ser la imagen del territorio de lo visible. Porque si es el territorio de lo visible, digamos, queda, digamos, esto que está acá, esto es lo que es, y se parece demasiado al cliché, ¿no? Sabemos cómo leer esto. Y me parece que el arte pierde esa capacidad de interpelarnos. Está muy bueno eso. Y además pienso en esta situación que estamos viviendo y en la cual constantemente se hace referencia a, al retorno de una presencia. Porque nosotros dos estamos hablando ahora y no estamos presentes uno para el otro en la forma tradicional, estamos de una forma virtual. Entonces habría algo ahí del orden de lo ausente que parece que no tiene la misma potencia que lo presencial, ¿no? Y esto podemos hablar largo rato sobre una disputa entre lo presente y lo ausente, entre la presencia y la ausencia, y en algún sentido notar que no son compartimentos estancos, sino que hay tensiones Claro, entre ambos. Y por esto que vos decís de lo visible y lo invisible. claro, 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 claro. Claro. Y el cine además tiene, se me abren como un montón de cosas con lo que decís, ¿no? Porque el cine a su vez tiene la cuestión del montaje, entonces lo que se juega en la cesura, ¿no? Digamos, en ese interregno de pasaje, ¿no? En esos pasos de un plano al otro, lo que elide, lo que sugiere, ¿no? Cuáles son las correspondencias, se empieza a desplegar todo un mundo en torno a eso. Claro, y en esas cesuras hay todo el tiempo esa ausencia. Me acordé, hay una escena de Persona de Bergman, que no sé si te acordás, donde hay dos personajes, dos mujeres, que una le cuenta una historia a otra, ¿no? Y digamos, y primero está el plano de la mujer que cuenta y cuenta toda la historia, y luego lo que hace Bergman es cambiar al plano de la mujer que escucha, y la historia se vuelve a escuchar entera e igual. Entonces Buñuel cuenta que estaba, digamos, que estaba maravillado en la escena y que le llamaba la atención cómo la había pensado y por qué la había pensado Bergman de esa manera. Entonces se encuentra en un festival, no sé, y le pregunta. Y entonces Bergman le dice que él había rodado esa escena para montarla tal lo habitual, ir pasando de un plano al otro, digamos, ir intercalando los planos de una mujer y de la otra, pero que en la sala de montaje se entendió algo que para él fue como una revelación. Y lo que entendió era que la historia que se cuenta nunca es la historia que se escucha, ¿no? Y en ese lugar, en esa zona, el cine se juega todo el tiempo. Todo el tiempo el cine te obliga a pensar qué es lo que ves, qué es lo que elegís ver de todas las posibilidades que te propone algo para ver. Claro, la cuestión sería que muchas veces
el cine apuesta por lo que vos antes mencionaste, los clichés o los actos reflejos, o apuesta por una mirada que ya está educada y que ya se sabe, de alguna forma tenemos los efectos, ya sabemos qué efectos. A lo que vos te referías con, digamos, lo contrario de lo que vos te referías con interpelar la mirada, ¿no? Interpelar al espectador. ¿Cómo pensás vos tu trabajo en ese sentido? Interpelar al espectador, eh, cuestionar, cuestionar ciertos actos reflejos, ciertos automatismos que ya están dados, ideológicos, ¿no? Porque a mí hay algo que me parece fundamental en este caso. Nosotros suponemos que para leer un libro tenemos que aprender a leer, pero para ir al cine no. Digo como una suposición, ¿no? Algo que está dado. Alguien podría decir sobre su hijo, bueno, todavía no aprendió a leer, entonces no le doy un libro, pero sí puede mirar una película, como si la imagen no tuviera código, digamos, como si no hubiera que aprender, podríamos decir, que no. Claro, claro. No, hay hábitos de lectura. Hoy a un chico, una chica, digamos, vos no tenés que explicarle que aparece un plano, en el espacio de representación aparece un plano de una cara mirando para un lugar, desaparece, aparece el plano de otra cara mirando para el otro, y cualquier niño o niña hoy recompone, Juan mira a Pedro, ¿no? Y estructura desde el montaje eso que no es natural. ¿No? Que es una construcción, la repone por hábitos, pero eso natural o naturalizado del lenguaje opera con hábitos de naturalización que hace, creo, y esto en términos políticos lo podemos pensar, que la mirada pierda su capacidad de asombro. Es decir, ya no miramos para ver, sino miramos para cotejar que nuestra idea de lo que tengo que ver ¿no es cierto? Es decir, ya sabemos cómo leer, ya creemos que no hay que leer más allá de lo que vemos. Y esto es un problema en términos de percepción, en términos de muchas cosas para mí, ¿no? El arte no puede, digo el arte porque me parece que es el cine y el arte, pero el cine tiene el problema mayor de que es muy extendido, todo el mundo ve películas, no todo el mundo mira cuadros, pero todo el mundo mira películas, o casi todo el mundo, o una cantidad importantísima de gente en el mundo mira películas. Entonces se naturaliza una forma de mirar que a su vez naturaliza un negocio, que a su vez naturaliza cuestiones ideológicas porque como miramos es político, ¿no es cierto? Es decir, cómo hay, por supuesto, decisiones y cuestiones políticas que se juegan allí. Y yo lo que creo que en la medida que se pierde la capacidad de asombro, en la medida que se pierde la capacidad de ser interpelado o aceptar ser interpelado, perdemos algo de la condición de sujetos. Claro, y en ese sentido, montar dos cosas que naturalmente no estaban predispuestas a ser montadas, ¿no? Eso, Claro. de esa forma, uno podría, no sé si con un proyecto absolutamente consciente, pero de algún modo que a priori no. Claro, por supuesto eso desconcierta. Uno cree, uno sabe lo que no quiere, pero después no hace las cosas en contra de, sino las hace como cree que tienen que ser. Que por supuesto eso inevitablemente cuando las hace a favor y pensó en estas cosas y las hace a favor de cómo cree que tienen que ser, eso se pone inmediatamente en contra de una forma establecida, hegemónica de mirar, de provocar relatos y de mirar. Claro. Y entonces, tus películas podría decir, viste este discurso de es lento, ¿no? Una película es lenta. Como si lo lento, como si la lentitud fuese un término absoluto y no relativo, ¿no? A otra cosa que... Claro. Entonces, ¿cómo vos pensás ese discurso de lo lento u otra cosa que es que
no pasa nada. Viste que se dice Sí, mucho sobre algunas sí, películas. No pasa nada. Entonces yo pensaba el otro día, un hombre remando, sí. no es un hombre remando durante algunos minutos. ¿Por qué se interpreta eso como que no pasa nada? Están pasando muchísimas cosas. Lo que sucede es que quizás no están pasando lo que nuestra mirada, nuestra percepción necesita por esta educación que ya ha tenido, ¿no? De alguna forma. Como que ahí se da una contradicción. Y ahí es donde se interpela al espectador, porque el espectador, nosotros, no quiero hablar de otro, nosotros nos sentimos como, ¿y acá qué hago? ¿Qué hago acá? ¿No? Porque en ese no pasa nada están pasando tantas cosas y nos pasan tantas cosas a nosotros y lo que sucede con el personaje y lo que sucede con el tiempo, este es otro, ¿no? En este no pasar nada. Es raro ese discurso de no Tal pasar cual, nada cuando pasan cosas. tal cual. Bueno, claro, porque los términos de pasar están en términos de conflicto y de acción, ¿no es cierto? Es decir, están instalados en los relatos hegemónicos en términos de conflicto. Si nos ponemos extremos, y yo pienso filmar una escena de un hombre remando, te diría que puede pasar que no pase nada, pero no en los términos que decís. Es decir, la puedo filmar mal y es un hombre remando y no pasa nada. El cineasta lo que piensa y lo que sabe, que captura siempre algo más, que lo que tiene que ir a mirar ahí no es un hombre remando, no es un hombre remando, es la lucha del hombre contra el agua, es el dolor del hombre que empieza a aparecer, siempre lo que filma es algo más. Entonces el tiempo permite ver otra cosa o presentir otra cosa que no es lo evidente, digamos. La escena no está en el orden de las evidencias, sino lo que uno trata de filmar es lo que por detrás de la evidencia lo que podemos llamar un subtexto. Entonces el tiempo lo que hace, si hay un espectador dispuesto, empieza a ver otra cosa, que no está en el orden de una lucha contra si vienen los indios, si vienen, ¿no? Que está en otro territorio de la percepción lo que sucede. Pero por supuesto no estamos habituados, no actualizado, que uno puede poner dos ejemplos pronto, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que decíamos el otro día conversando, lo de las noticias en la televisión, que las vemos con música de efecto, ¿no es cierto? Como una especie de condición del estado emocional. Es un delirio. Estamos acostumbrados a ver una noticia donde mataron a alguien y música de efecto. ¿No? Es decir, ¿cómo? Miremos todos los noticieros y no vemos un solo noticiero que la noticia no esté acompañada con una música incidental que es un control emocional de lo que tenés que sentir, pero en el sentido más horrible, porque es, ya sé, se murió alguien, digamos, es como el subrayado al infinito, ¿no? Entonces, los subrayados al infinito, los subrayados, es decir, los signos del lenguaje, operando todos en la misma dirección, ¿sí? Porque el lenguaje audiovisual es un conjunto de signos múltiples, ¿no es cierto? Y si todos empiezan a operar en la misma dirección y subrayándose, no, digamos, desaparecen las tensiones internas y es como, bueno, no hay ninguna duda de lo que hay que sentir. Esa es una de las cosas que nos han condicionado, han obrado sobre nuestras cabezas y sobre nuestra percepción. Claro, y no habría ahí en esto que vos decís del subrayado, que bueno, en un noticiero uno lo puede tomar como, bueno, es su negocio, ¿no? Pero en el cine también se dan estos subrayados y uno no lo puede tomar como un menosprecio al espectador, con esa idea de para que la gente, viste que se escucha mucho, para que la gente entienda. Claro, bueno, vos fíjate, ¿no? Está lleno de incluso las chicas y los chicos cuando estudian, ¿no? Hay como imperativos, ¿no? El cine está formulado desde imperativos que no son puestos en cuestión. Por ejemplo, el cine tiene que contar historias, ¿no? Entonces no discutimos qué significa contar una historia, pero el cine tiene que contar historias. O lo que el espectador quiere ver y para que el espectador entienda.
Entonces, y no discutimos qué significa entender y no discutimos lo que el espectador quiere ver. Y efectivamente hay un menosprecio, porque también eso hay un menosprecio porque hay una acción, por supuesto, de negocios, y por supuesto digamos, los fenómenos hegemónicos son muy terribles, son muy terribles porque accionan de verdad sobre la mirada y la percepción, y tienen una profunda acción sobre lo que estamos dispuestos a ver, lo que no estamos dispuestos a ver, de cómo entendemos lo que vemos, aunque no discutas, aunque no entiendas del lenguaje, es decir, cómo entendés lo que ves, qué posibles asociaciones estás dispuesto a hacer desde lo que ves, cómo pones en cuestión lo que ves. Es decir, lo hegemónico, la falta de una acción diversa en la percepción y ello, provoca cosas muy horribles, muy terribles, y por supuesto coincido absolutamente con lo que decís, es un menosprecio del espectador. Es decir, el espectador deja de ser sujeto para ser objeto de consumo. Y en este ver otra cosa, vos cuando decías, viste, ver otra cosa, que efectivamente uno lo podría pensar casi como una fiesta, ver otra cosa. Un día te das cuenta de que ves otra cosa y ya no hay vuelta atrás. Badiou lo podríamos decir en sus términos como una especie de el acontecimiento, ¿no? Pasa algo que no se esperaba, que no se puede prever y solo se puede ver a distancia, digamos, desde el presente, digamos, desde retrospectivamente, en ese sentido lo que quería decir. Ahora, uno podría entonces mencionar o describir ver otra cosa como una fiesta, pero al mismo tiempo esa fiesta tiene un costado doloroso, porque esta percepción que nosotros vamos educando, ¿no? Con el correr del tiempo y de nuestra vida, si viene algo que la viene a cuestionar, a poner en duda, a desarticular, eso no es necesariamente una fiesta en ese momento, ¿no? Es un proceso más bien doloroso, yo lo describiría. Está bien, está muy bien. Porque pone en cuestión, digamos, las certezas, y poner en cuestión las certezas siempre es doloroso y siempre es trabajoso, ¿no? Pero es más humano poner en cuestión las certezas. No hablo de las convicciones personales, hablo de las certezas. Esto es esto y es esto, ¿no? Me parece que poner en cuestión las certezas siempre provoca, nos hunde en cierta fragilidad, ¿no? En cierta sensación de que el mundo es esquivo, que lo real es esquivo, que los puntos de vista accionan, que los relatos disponen de universos simbólicos y universos ideológicos de distintas maneras. Entonces, todo eso es un trabajo, y todo eso es un trabajo, coincido con la palabra fiesta, ¿no? Es una invitación porque es permanente y es como una inquietud permanente y es como un estado de mirar sobre el mundo permanente, que creo que no se puede hacer cine sin eso, y creo que no se puede ver cine sin eso también, debería estar, que no estoy hablando del gusto, pero el gusto eso es una construcción también, ¿viste? Porque el gusto es lo que está vinculado a los hábitos, necesariamente. Necesariamente está vinculado a los hábitos de lectura audiovisual. Y si siempre vemos la misma película, siempre vemos los mismos procedimientos o la profundización de los mismos procedimientos, estamos en problemas. Y lo hicieron muy bien, porque, viste, digamos, de algún modo cooptaron todos los sistemas de distribución, las películas alternativas es difícil verlas, y bueno, armaron un sistema de verdad donde el sistema de producción y de distribución coinciden, son de ellos y buscan un efecto único. Es una lucha, te diría, casi perdida en términos, lo digo lamentablemente, porque el poder de todo eso es como... Y avanza. Vos viste, por ejemplo, ahora, incluso en el deporte, viste que la Disney se compró ESPN.
Sí, La Fox de la Disney, entonces todo es la Disney, pero la Disney avanza hasta sobre los canales de deportes. sí. Eh, Vos recién dijiste algo de la derrota, ¿no? ¿La? Casi de la derrota. Sí, Ayer sí, en una charla, justamente Juan José Becerra dijo algo así como tenemos que asumir la derrota de la literatura, pero, pero venderla, pero hacerla pagar cara esa derrota. claro. ¿No? Me gusta porque de algún modo Sí, coinciden, más allá que sí, vos estás en ese sentido viendo que hay algo que sucede, que se, que se pierde la batalla, para decirlo de alguna forma, pero se sigue insistiendo. A eso voy. sí. Con Y vender, no vamos a dejar de insistir porque, digo, porque entendemos que ahí hay algo de la condición humana. Cuando uno dice la derrota, lo piensa en términos, en términos de masividad, de etcétera, etcétera, ¿no? Qué sé yo, si uno piensa, por ejemplo, en literatura, la escritura de la poesía en la Argentina, en las editoriales de poesía, siguen siendo como muy vitales y demás, pero frente a la literatura, digamos, que se multiplica y se vende, digamos, hay una derrota. Pero una derrota en términos de cantidades posibles, pero hay como una especie de resistencia muy potente. Y que en el cine creo que pasa lo mismo, el cine es muy vital en estos territorios. Pero luego está Netflix, está todo eso, y ese monstruo que uno dice, bueno, ya está. Los ya cines, que, perdimos los cines. bueno, esa es una cuestión, pero primero, ya que mencionaste la literatura, vos estudiaste letras, Sí, tu título de sí, grado, digamos, es de letras, ¿no? sí, E hiciste una transposición del Limonero Real sí, al cine, de la sí. literatura al cine. ¿Cómo pensás vos esta relación, que es siempre problemática porque constantemente el, vamos a decir, el cine sale perdiendo? En general, viste que los discursos son, no fue tan buena como la novela. En general, digo, hablo en general. Las comparaciones son terribles. Recuerdo un texto, un lector de novelas va al cine, de Fuch, creo, o Arufach, no recuerdo exactamente el nombre del autor, hace muchísimo lo leí. Pero digo, ¿cómo pensás vos esta cuestión? Esta relación, pero al mismo tiempo son lenguajes absolutamente diferentes, por lo tanto esa comparación no sé hasta dónde se puede llevar a cabo, ¿no? Sí, no hay digamos, yo creo que la relación necesariamente es fantasmal, ¿no es cierto? Es decir, que hay una relación fantasmal, que uno puede partir de un texto literario si no intenta hacer la literalidad del texto literario llevado al cine. ¿No? Esa idea torpe, el cine le da vida a los personajes, o no es eso. A mí me parece que uno puede tomar un texto literario, de manera que se lo puede apropiar, se puede apropiar ese universo y puede encontrar procedimientos de lenguaje que acerquen a algo de ese mundo, algo, porque uno se lo apropió. Si uno no se puede apropiar de un universo simbólico, del espacio, de la geografía, del territorio, de los personajes, si no se lo puede apropiar con algún tipo de cercanía de los universos propios, es muy difícil. Yo lo que creo que solo en esos términos uno puede hacer una adaptación, ¿no? Y solo en esos términos pensamos en Limonero. Luego la película debe cerrarse en su propia lógica, ¿no? Es decir, ya la película no puede dialogar más con el texto, después el que la ve la pone en diálogo, pero uno cuando la hace la cierra sobre sí misma. Claro, y sin que necesariamente se tenga que dar esa comparación, que bueno, de alguna forma quienes fueron los lectores la van a hacer casi naturalmente, Es en- inevitable. inevitable, pero claro, esto de generar una obra autónoma Claro, que, claro. que esté en diálogo, pero que al mismo tiempo pueda ser un producto por sí mismo, digamos, que no Es dependa todo el tiempo. claro, claro, que es así, necesariamente. Vos fíjate, nosotros cuando hicimos El Limonero sabíamos que podíamos tomar el universo, yo,
y creíamos, yo hice la adaptación del guión, yo creía en el guión, que podíamos tomar algo del procedimiento del volver a empezar del limonero, ¿viste? Esto que hace saber de vuelve a empezar y qué sé yo qué cosa. Y en el guión había 3 o 4 vueltas atrás en ese día. Y funcionaban bárbaro en el guión. Funcionaban bárbaro en el guión. Es más, hicimos varias jornadas de preproducción para discutir cómo era ese volver a empezar, qué cambiaba. Y entonces volví a empezar, pero había un poco de lluvia ese día, algo que alteraba, o que se veía distinto a lo que no se había visto en el comienzo y demás. Es más, empezamos a filmar alguno de esos volver a empezar. Pero como yo había pedido que el montajista, yo había trabajado hasta ese momento, nunca había trabajado una película filmándola todas las semanas corridas, como se filman normalmente. Yo había filmado todas mis películas hasta ese momento en tiempos espaciados, editando en el medio. Por lo tanto, yo lo que pedí que desde el primer día Mario Bochicho, el montajista, estuviese editando con nosotros. Entonces hacíamos paralelamente el trabajo de rodaje y de montaje, porque eso me permitía pensar de verdad. Habíamos trabajado mucho en pensar con las imágenes y no con lo que queríamos en la imagen. Y nos dimos cuenta que eso que funcionaba perfectamente en el guión, a la película no le era útil. No le era útil, que la estancaba, que volvía visible algo que tenía que surgir de otra manera, que el espesor del tiempo tenía que darse de otra manera, que no había que perder la idea del espesor del tiempo, pero teníamos que construirla de otra manera. Que eso lo volvía literal y a la película la perjudicaba. Y en la novela funcionaba bárbaro y en el guión funcionaba con las palabras. Claro, y fíjate que se produciría una paradoja en el sentido, mientras más cerca de la novela, más se perjudica la película. Absolutamente, absolutamente. Porque no todos los procedimientos literarios son traspasables a otro película. lenguaje. No. Exacto. Bueno, antes de ingresar a uno de los ejes de encuentro itinerante, que es la cuestión política, lo políticamente correcto, quiero hacerte una consulta más sobre otra tensión que aparece en tu trabajo, que es ficción documental. Hoy se puede escuchar. A mí me gusta trabajar con lo que se escucha, con esos discursos, ¿no? Sociales. Todo es ficción, todo es documental. Digo, bueno, todo es ficción, todo es documental. Vos, a mí me parece que en lugar de posicionarte en una de esas, digamos, de esas franjas, apostás por una tensión que no se resuelve entre la ficción y lo documental. No sabemos, efectivamente, frente a qué estamos. De hecho, no recuerdo ahora qué película fue que busqué y decía documental. Y dije, ¿qué? Decía entre paréntesis documental, ¿no? Entonces, muy rico es eso en tu obra, de que, bueno, no sé frente a qué estoy, efectivamente. Claro. Pero vos hablaste del comienzo del cine, ¿no es cierto? Y fíjate que esa tensión está en Lumière ya. Cuando filman los obreros saliendo de la fábrica, ¿es documental o es ficción? Uno puede pensar, digamos, son los obreros reales, qué sé yo, sale, pero él decide dónde poner la cámara, cuál es el punto de vista. Y hace otra cosa, hay 2 películas de salida de los obreros de la fábrica. En la primera, porque viste que filmaban el tiempo del plano, por lo tanto de la película, pero un plano único, era el tiempo de lo que duraba el carrete. Sí. De lo que duraba el carrete. En la primera película, los obreros no terminan de salir. Entonces, él hace una segunda película donde los mete a todos adentro y le dice, salgan un poco más rápido y el último cierre la puerta. Y eso es una operación ficcional, de control ficcional sobre el tiempo y el pedido a los obreros. Entonces, esa tensión ya está en el cine. Entonces, a mí me parece, fíjate que hay algo interesante, vos hablabas antes de los dispositivos tecnológicos, y yo hablo de los dispositivos también narrativos y poéticos, así como los dispositivos tecnológicos tienen hoy cámara, hacen mejor a una película,
también, viste que lo primero que te pregunto es, ¿con qué cámara filmaste? ¿No? Y yo creo que no importa el dispositivo, si es útil a lo que querés capturar. A lo que querés capturar, el dispositivo tiene que ser útil a aquello invisible que querés capturar, porque luego el sentido está en la forma. Y también digo que los dispositivos o los recursos poéticos, los recursos narrativos, son útiles a lo que querés capturar. Y para mí el cine, desde cierto momento, se configuró en una tensión que era, bueno, todos los dispositivos ficcionales que se me puedan ocurrir, pero para dialogar con lo real. Es decir, que los intersticios estén llenados por algo que pertenece al mundo. Entonces puedo inventar una estructura, Julio y Mari discuten si el árbol está muerto o no, y eso estructura como un conflicto de ficción, pero luego en el medio voy a mirar otras cosas que tienen que ver con el mundo. Entonces para mí la cosa se resuelve en que, y esto nos puede dar paso también a lo otro que decíamos, las categorías no sirven para nada, pues las categorías son un cliché. Las categorías, tanto de realización como de lectura, nos permiten clasificar y poner un lugar. A mí me parece que esa tensión es interesante en la medida que el impacto sensible y emocional es de otra índole. ¿No es cierto? Es decir, hay algo de lo que provoca como impacto, cuando hay algo que pertenece al mundo, que el cine es capaz de capturar de lo real, hay algo de un impacto que es de otra naturaleza. Entonces, para mí el cine se jugó desde ese momento, incluso cuando hacíamos películas estrictamente ficcionales, como El Limonero Real. Para mí, nosotros nos pasamos jornadas pensando cómo hacíamos, también por detrás de la película, un documental sobre el movimiento de la luz en la orilla del río. No es que es un documental sobre eso, pero que esa acción perceptiva tenía que estar para que la película funcione. O cómo convertíamos la ciudad de Buenos Aires en un desierto, sensiblemente en la deuda. Entonces, aún en películas que uno las puede pensar más, digamos, más cerca de la clasificación ficcional, para nosotros algo del índole de lo real es para mí, lo pienso en esas tensiones. Y está bien lo que vos decís, es como una lucha interna, ¿no? de sensaciones. Bueno, para introducir el tema de lo políticamente correcto, yo te voy a leer algo muy breve que escribió Daniel Freidenberg, extraordinario poeta, ¿no? Creo que compartís conmigo esa admirado. Él compartió un flyer sobre tu película, El Árbol, que estuvo circulando, como dijimos, del 13 al 20 de octubre, si no recuerdo mal, fue. Y él escribió esto, y yo te voy a preguntar sobre un punto específico de lo que él escribió. Dice, si lo que buscan no es necesariamente tiroteos, persecuciones de autos, suspenso, intriga, efectos especiales, sexo o corrección política, capaz que sea una muy buena experiencia, muy singular además. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué significa acá corrección política? Sin definirlo. Vos tenés una idea, yo tendré otra, lo podemos charlar, pero ¿qué pensás que, no qué quiso decir Daniel, pero por qué aparece ligado a tu película, al árbol, corrección política? O sea, no correcta políticamente. Qué difícil, porque es como meterse en la cabeza y en la necesidad de Daniel, además hablando sobre mi película, pero voy a tratar de tentar algunas cuestiones. En principio me parece porque el árbol no mira lo que nos dicen que hay que mirar. Porque a mí me parece que el problema de lo políticamente correcto o lo correcto políticamente, o ponerlo como quieras, adverbio, en términos artísticos estamos hablando, ¿no? Me parece que en la medida que define, retomando un poco lo que decíamos antes, lo que hay que mirar, impide mirar por el rabillo del ojo, impide mirar lo descentrado, impide mirar lo que los imperativos dicen que es lo que la gente quiere que veas, impide mirar lo insignificante, como hace la poesía que mira lo insignificante, ¿no?
Entonces a mí me parece que la película mira lo insignificante, mira el espesor del tiempo en una casa, el paso del tiempo, y que mirar algo de lo que no se nos dice que vale la pena mirar, esto puedo entender que es como una línea de corrimiento, ¿no? Claro. Entonces, mira, ligado a lo que vos estabas mencionando, le preguntan a Jacques Rancière, por lo político en el cine, y él dice, lo político en el cine no es la denuncia, sino el montaje. Algo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Cómo pensás vos eso? Esa noción política en el sentido, ¿cuándo se acerca el arte? Vos mismo quisiste utilizar ese término y ampliarlo, digamos, en los términos más amplios. ¿Cuándo se acerca el arte a la política? ¿No? En ese A mí, sentido. sí, a mí me parece que siempre el arte tiene como una connotación política, y a mí me parece que aunque no sea político el tema, ¿no? Aunque no sea político el tema que desarrolla una película, creo que cuando uno lo piensa, eh, que a la cultura y el arte como un campo de tensión, donde el lenguaje está vivo y el lenguaje no es un cliché, donde el lenguaje no es una zona muerta, el lenguaje no es un modo de decir habitual y conocido y reconocido y tranquilizador, sino que el lenguaje se convierte en un campo de batalla en sí mismo, ¿no? Es decir, el lenguaje está lleno de intersticios y de rasgaduras que ponen en evidencia es que hablamos de algo que está rasgado, que todo está rasgado, el mundo está rasgado, nuestras vidas están rasgadas y no hay nada completo. Entonces, el arte me parece que tiene una función política en la medida que es capaz de cuestionar los discursos totalitarios, y podría decirte que creo profundamente que está en el orden de la sintaxis eso, ¿no? Está en el orden del montaje. Claro. Y por supuesto, entonces, dentro del ámbito del arte, lo políticamente correcto, uno podría decir, son los estereotipos, lo que ya se sabe que va a suceder, la fórmula, ¿no? Incluso yo me arriesgaría a decir que lo políticamente correcto es lo contrario a lo experimental. Yo no sé si esto es así, pero bueno, me parece que lo políticamente correcto no es lo contrario, a ver, que lo políticamente incorrecto no es lo contrario de lo políticamente correcto. Que lo contrario de lo correcto es el experimento, que tiene que ver con esto que vos decís, el lenguaje vivo. Hay algo que está vivo y las formas de decir encorsetadas no pueden entrar en eso. Claro. Ahora, si nos arriesgamos a salir del ámbito del arte, para vos, ¿cómo opera lo políticamente correcto si es que lo considerás que opera? ¿No? A ¿Se ver, entiende? Si ¿en salimos, qué ámbito? En no, la en formas de decir que supuestamente hoy no se pueden utilizar porque ofenden minorías, vamos a ponerlo en ese sentido. O si querés, incluso en que esté en los dos sentidos. Se bajó de HBO lo que el viento se llevó porque mostraba o ponía en juego prejuicios étnicos, raciales, ¿no? ¿Qué Sí, sí, pasa sí. ahí? Porque No, bueno, está eso vivo, es una... también el lenguaje está vivo Porque ahí seguimos en el ámbito del cine ahí. Y eso es un exceso, digamos, donde uno puede pensar cuestiones a partir de eso, pero bajar una película en ese sentido, por eso yo no estoy de acuerdo, porque de algún modo ¿no? Pero luego pasa algo bien interesante, por ejemplo, con el lenguaje ya por fuera del cine, por el lenguaje que todos los feminismos vinieron de algún modo a cuestionar, de las formas de hablar, por ejemplo, de las formas de decir, y creo que es interpelador eso. Yo me siento interpelado y bienvenido eso, ¿no es cierto? Es decir, porque luego hay como rupturas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los feminismos pusieron en tensión
todo un statu quo, una forma de pensar el mundo, una forma de pensar las relaciones, un lenguaje que habla de eso, que está bien cuestionarlo. Ahí hay algo vivo, ¿no? Hay algo vivo que pone en tensión montones de cosas que bienvenidas. Bien. Y ahora, porque está ligado a lo políticamente correcto, la cuestión de la cancelación, que tendría que ver con esto de lo que el viento se llevó, pero incluso cancelar directores o escritores o quien sea, porque hay algo que no nos cierra, o porque cometieron vamos a ponerlo en términos exactos, porque cometieron un delito. Sí. Y se cancela, ya no porque es distinto al caso de lo que el viento se llevó. El caso de lo que el viento se llevó, una obra que transmite prejuicios étnicos. Ahora, ¿qué pasa si lo has pensado o si tenés alguna idea sobre cuando es el director, cuando es la persona del director o es un escritor y, digamos, autor y obra quedan ahí en una trama que no se puede discernir, entonces se cancela la obra. ¿Se entiende? Sí, sí. Pues sí, me parece, digo, habría que pensar caso por caso Bien. y se me puede ocurrir cosas de lo que estás pensando. Creo que hay un entramado interesante ahí sobre el que creo que no habría que tomar una posición a favor, en contra o a favor, sino pensar los lugares, por ejemplo, de aprobación, de reconocimiento que han tenido ciertas figuras, aún haciendo cosas que uno puede considerar, por ejemplo, alguien que abusó, ¿no? Digamos, abusó sistemáticamente de la gente con la que trabajó, actriz, un director que abusó sistemáticamente. Bueno, me parece que el venir a cuestionar esa figura, de algún modo me parece bienvenido, ¿no? Y luego, cómo eso alcanza la obra es otra cosa, cómo eso alcanza la obra, al principio alcanza todo. Pero me parece que las tensiones también, cuando la acción política que tienen estos nuevos discursos, entran en zonas que quizás luego se acomoden a una cosa como más precisa, como menos arrasadora de todo, no para volverse, bueno, no importa, sino, qué sé yo, de pronto una película puede seguir siendo una buena película, por más que haya sido un ultraconservador, católico y nazi el director, Claro. ¿no? Luego podríamos discutir cómo ese universo traspasó a la película, ¿no? O de pronto no traspasó nada de ese universo a la película. Entonces hay como montones de zonas que creo que son súper interesantes para pensar cómo la vida privada alcanza, cómo las cosmovisiones y las ideologías alcanzan los relatos o no, qué sé yo, cómo el catolicismo alcanza a Pasolini, ¿no? O tengo acá este libro siempre de Héctor Temper, la obra completa, digo, ¿qué pasa qué hace era un católico y yo soy ateo, no puedo leer a Héctor Temperley. Bueno, todas esas zonas son absolutamente de tensión y que creo que ahora hay probablemente un exceso. Para mí lo del viento, la película Bajada tiene que ver con un exceso, ¿no? Porque por otro lado se hacen otras cosas terribles y películas terribles que uno puede ver en la misma plataforma, Claro. con violencias terribles sobre las personas y demás, que no son cuestionadas desde ese lugar. Es complejo, pero a mí me parece que insisto con el feminismo, porque me parece como los movimientos políticos más fuertes de la actualidad, ¿no? Creo que vinieron a alcanzarnos en una zona que debíamos ser alcanzados, ¿no? Y que me parece que nos alcanzan profundamente en algo que debíamos, que este mundo, y sobre todo
los hombres, y sobre todo los hombres heterosexuales blancos, ¿no? Tenemos que pensar algunas cosas en relación a este mundo que hicimos. Bien. Bueno, y para terminar, si te parece, en un momento vos mencionaste algo del final del cine, de los cines, mejor dicho, ¿no? Del espacio. Sí. ¿Qué tenés para decir vos sobre este pasaje? Porque en un momento vos mencionaste, dijiste que, bueno, todo el mundo ve películas, ¿no? Pero para llevarlo a un extremo, en estos últimos 6 meses en Argentina, nadie pudo ir al cine, ¿no? ¿Cómo ves vos esa cuestión de ver cine en casa? ¿Ver cine en casa es ver cine o es ver televisión? Para decirlo. Sí, está bien. No, para mí, en relación al cine que me gusta y la concepción del cine que tengo, es una pérdida muy importante, porque me parece que la desaparición de esa caja negra de la que hablábamos, la desaparición de esa caja negra hace perder algo del orden de la sugerencia, ¿no? Se pierde, digamos, ahora yo estoy acá, pero acostado veo una lámpara, y si estuviese viendo una película, veo, por más que apague, está acá en mi casa que me llama, qué sé yo qué, y escucho acá, y veo si se mueve el gato, lo veo por la terraza, ¿no? Hay como un ámbito de dispersión muy grande, que hace que se pierda la capacidad de sugerencia de una película. Para mí, en ese sentido, que me interesa del cine, que es en el orden de la percepción, por eso hay un refuerzo de los argumentos, ¿no? Es decir, eso se compensa con un refuerzo de las tramas donde pasan montones, la hipernarratividad, ¿no? Muy bueno. O sea, la dispersión, esa dispersión digamos, la herramienta es el refuerzo de la trama. Digamos así terminado. La hipernarratividad, donde hay cosas. Pero esto es terrible, porque la gente se va acostumbrando a eso. No es problema que pase una película, el problema es que pasen todas. ¿No? Entonces, sí. Claro, no, le digo las series todas también, porque. Absolutamente. Sí. El mismo sistema de producción de acción. Entonces pasan cosas todo el tiempo muy importantes, entonces eso va como sosteniendo la atención, pero no hay intersticios donde mirar, lo que mirás es la trama externa. Entonces hay algo de lo que ahí se vuelve hegemónico, un sistema de producción de relatos y de sentido muy, muy poderoso. Que no es el problema que existe, el problema es que es todo eso. Claro, seguro, entiendo. Y ahí, en esto último que estás diciendo, y tu propia obra, de algún modo demostraría lo que dice Daniel de, bueno, ahí no hay corrección política, no hay trama, no hay trama, no, está debilitada, si se quiere decir así, está debilitada la trama, y hay muchas cosas que vos estás esperando de algo, de una película, que Fontán no te va a dar. Y en ese sentido hay algo políticamente correcto, un cuestionamiento, ¿no? Incluso yo me animaría a decir algo del orden de lo violento, porque es difícil usar la palabra violencia, pero si a mí me cuestiona la mirada, si a mí una película me cuestiona mis convicciones, mi percepción, hay algo del choque. Pongámoslo en esos términos. ¿No? Claro. Todo lo perturbador es violento de ese tipo de violencia que sacude algo de lo que se estableció, de las fórmulas para pensar el mundo, de las formas para pensarme y para pensar los vínculos. Cuando viene algo y te interpela, hay un sismo. Y todo sismo. Bueno, si me das un minuto, yo quería leer, por favor. Mira, en función de esto que hablamos, hoy busqué un poema muy breve de este poeta que admiro mucho, peruano, que es José Watanabe, que habla justamente de la mirada, ¿no? Dice, mi ojo tiene sus razones, dice, ¿no? Porque yo pienso que justamente lo que se sale del cliché y es incorrecto desde este sentido general es entender la pluralidad de las miradas, de las razones personales, particulares, sobre las que las miradas se ponen sobre el mundo. Y se llama Mi ojo tiene sus razones. Creo que mi ojo tiene un arbitrario criterio de selección. Obviamente hubo más paisaje alrededor, imposible que solo fuéramos ella y yo en el rompeolas.
Soy de repeticiones, como todos. Entonces puedo suponer que si hubo niebla, le dije, botes en la bruma pueden ser solo reflejos, espejismos, y le mencioné el antiguo haiku de Harumi, entre la niebla toco el esfumado bote, luego me embarco. Si hubo sol, le tomé fotografías con el hueco de la mano y acaso la azoré, diciéndole, posa con los senos hacia el viento. Si pasaron gaviotas y ella las admiró, le recordé que eran aves carniceras y que únicamente su feo canto es honesto. Mi ojo todo lo veía, no descartaba nada. Entramos en el mar por el rompeolas de rocas cortadas. Sobre una roca saliente ella recogió su falda y deslizó sus pies hacia el agua. Sus muslos desnudos hallaron comodidad en la piedra. Era particularmente raro el contraste de su muslo blanco contra la roca gris. Su muslo era viviente, como un animal dormido en el invierno. La roca era demasiado corpórea y definitiva. Hubiera querido inscribir mi poema en todo el paisaje, pero mi ojo, arbitrariamente, lo ha excluido, y solo vuelve con obsesiva precisión aquel bello y extremo problema de texturas, el muslo contra la roca. Bellísimo. Grande 40. Bueno. El grande Watanabe. Grande 40 también. Bueno, con esto entonces cerramos. Maravilloso. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por los conceptos que vertiste. Gracias por el poema. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a vos. Y bueno, estuvo bárbaro. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Gustavo. Chao. Chao.